compañera que por ahí tenga dificultades para conectarse. Hola, hola Jessica. Hola Adriana. Bueno, vamos a ir empezando eh, con la clase. ¿Cómo, ¿Cómo le fue con el tema de... veníamos hablando para los que por ahí están un poquito más atrasados, no pudieron estar en la clase anterior. eh, Estamos hablando del área, hola Daniela, estamos hablando de las ciencias sociales, ¿sí? De qué es el área, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales, en qué consiste. Estuvimos hablando de cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿no? El trabajo este último hablaba acerca de qué es el área y cómo se trabaja en el área de ciencias sociales, ¿no es cierto? Y después nos metimos a trabajar con los ejes que van a estructurar el trabajo del área de las ciencias sociales, así como también debe haber ejes o conceptos claves, ¿no es cierto?, en cada una de las otras áreas que hacen a la enseñanza, ¿no es cierto? En el caso de, hacemos una breve revisión. Eh, ¿Cuál sería el objeto de estudio o cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales en la escuela? ¿Qué habíamos dicho? Hola Florencia, ¿alguna quiere responder? Somos muchas por ahí, ¿no? El hombre, ¿Cómo, Luciana? el hombre, El hombre por ahí, o sea, el hombre como parte de una sociedad, ¿no? como No sujeto solo, de una sociedad. claro, claro, no como individuo, muy bien. La realidad social es el objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Acuérdense que eh, dentro de las ciencias sociales hay muchas disciplinas, ¿no? Como o sea, si bien dos van a ser las que van a como estructurar o marcar un poco el camino, que va a ser la historia y la geografía, pero se suman otras disciplinas a las ciencias sociales, como la política, la sociología, ¿no? La economía. Como justamente son distintas disciplinas, tienen algo en común. Todas estudian al hombre, como decía Luciana, pero visto desde distintas perspectivas, desde distintas miradas, ¿no es cierto? En el caso de la historia, estudiamos el pasado de esa sociedad o de ese grupo social. En el caso de la geografía, el ambiente, el lugar donde se desarrolla. La economía tendrá que ver con las actividades de subsistencia, la sociología, cómo se relaciona con otros grupos sociales y dentro de ese mismo grupo, ¿no? Entonces va construyendo la idea de la realidad social, que está atravesada por una serie de factores y condicionantes que hacen que no haya una sola realidad social, una única realidad social. Esto era lo que hablábamos la clase anterior, ¿no? Que la realidad social es muy diversa, ¿no es cierto? Es multifacética, que nos incluye como individuos, que estamos atravesados por este eje de estudio, ¿sí? Entonces, para poder trabajar, bueno, y después el trabajo de la clase pasada hablaba un poco también de cómo y por qué y qué intencionalidad ha tenido y tiene la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela, ¿no? En un primer momento hablábamos de la enseñanza de, la, de las ciencias sociales como un hecho de propaganda y de generar en los estudiantes en ese momento, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX, un amor hacia el territorio en donde estaban. Acuérdense que eran inmigrantes, que habían llegado, ¿no? Habían llegado a una tierra que no conocían, ¿no? Si hoy nosotros nos tocara emigrar, eh, hola Alejandro, ¿cómo te va? Eh, si nos tocara emigrar, seguramente googlearíamos, buscaríamos información, a ver
cómo es ese lugar, qué características tiene su población y demás. Pero en aquel momento, estamos hablando de 1850, 1810, perdón, 1910, que es donde se va a producir la gran llegada de inmigrantes a nuestro país, venían más o menos, o sea, sin mucha información de cuál era el lugar, ¿no es cierto?, a dónde iban. Entonces, en ese primer momento era construir la idea de sentimiento patrio en esa nueva población. Hoy tiene otra finalidad, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, ¿no? Es generar un sujeto crítico, analítico, ¿no? Que pueda, a partir de distintas miradas, poder generar un propio conocimiento, una idea, ¿sí?, propia y demás, ¿no? Eso, o sea, no es que los más chiquitos de la primaria, pero bueno, se va a ir construyendo esa idea desde las bases, ¿no es cierto? Bueno, y la actividad que ustedes tenían para hoy era justamente, como vamos a trabajar con disciplinas tan distintas, se construye el área, ¿sí? Y teníamos ahí un texto de Brisa Varela, ¿sí?, que define ella qué es el área. ¿Qué les parece? ¿Qué dice acerca del área? ¿Por qué surge el trabajo o el trabajar en áreas en la escuela primaria? ¿Es una corriente filosófica? Pues hay una de las compañeras. ¿Es una corriente filosófica el área? ¿Están todos de acuerdo? No, no sería una corriente filosófica. El área es una construcción, ¿sí?, que se hace para trabajar en la escuela de manera organizada, pone Adriana. Muy bien, es una construcción que se genera, que surge y es específica en un plan de estudio, para que sea más específico. Muy bien. Hola, Laura. Sí, es una construcción, como les decía recién, para la enseñanza de la escuela primaria, ¿sí? Hablamos de que no estamos hablando de disciplinas individuales, no hablamos de historia, no hablamos de geografía, no hablamos de psicología o economía o biología en general, sino que tomamos el aporte de esas disciplinas para poder trabajar ese objeto de estudio. Entonces, cada una de estas disciplinas que acabo de mencionar tiene su propio método, ¿sí?, y su propio objeto. Lo que hace el área es tomar los aportes más importantes, ¿sí?, para facilitar, como decía ahí una de las compañeras, para facilitar la comprensión, ¿no es cierto?, de los distintos contenidos que se van a trabajar en la escuela primaria. Esto, cuando vamos a la escuela secundaria, se modifica, salvo en el primer año de la escuela secundaria, que todavía se mantienen las áreas. Y eso queda un poco por la modificación que se hizo en el diseño, el incorporar lo que era el séptimo grado de la primaria a la secundaria. Es como que por una cuestión madurativa de los estudiantes, ¿no es cierto?, todavía se sigue trabajando en forma de área, porque cada una de las disciplinas después va a trabajar con conceptos muy abstractos. Perdón. Por ejemplo, un caso en geografía es cuando hablamos de los mapas y hablamos de ubicar y de la forma de la Tierra y hablamos de ubicar puntos en el mapa. Entonces hay conceptos que son muy abstractos y que por ahí todavía evolutivamente los chicos todavía no lo tienen incorporado, ¿no es cierto? Pero después, ya a partir del segundo año en secundaria, se empieza a trabajar con las disciplinas puras, ¿sí? También en el trabajo que tenían, hablaba de dos formas, ¿no?, de cómo plantea el currículum el trabajo del área, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas dos formas que menciona el autor, que menciona Brisa Varela ahí en su texto? El mosaico, muy bien.
interdisciplinario y transversal. Muy bien. ¿Y cómo es este trabajo en mosaico? ¿Qué significa esto? ¿Quiere alguno hablarlo? ¿Qué es un mosaico? Un mosaico vendría a ser una superposición de elementos, ¿no es cierto? ¿Sí? Contenidos en un espacio, pero superpuestos unos con otros, ¿no es cierto? Hay conexión, si hablamos de mosaico, hay conexión, hay una integración de esos elementos que forman el mosaico o siguen siendo aislados. ¿Qué les parece? No, me pone acá Flavia. Muy bien, no hay una integración. ¿eh? Eh, son elementos que van a estar contenidos en un espacio. Piensen ustedes, un mosaico vendría a ser como una especie de baldosa, ¿no? Con muchos pedacitos de rocas y demás. Piensen, si eso lo trasladamos al área, en un principio el área estaba propuesta de esa forma, o sea, elementos que como que se van superponiendo, pero no hay integración. Yo le brindaba al alumno un montón de saberes que el alumno nunca podía encontrarle la vuelta para integrarlos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, en la enseñanza o el currículum que habla de lo integrado, habla de una juxtaposición de diferentes contenidos, ¿sí? Que no favorecen por ahí el conocimiento integrado. Para trabajar con el conocimiento integrado, sí trabajamos con un currículum interdisciplinario o interdisciplinar, ¿no es cierto? ¿Cómo sería ese? Bueno, ya un poco lo dice, ¿no? El nombre, pero ¿qué destaca la autora ahí? Hola, Florencia. Integrador, muy bien, un currículum integrador. Ahí está. Gabriela, ¿cómo te va? Ahí no alcancé a leer lo que ponía Florencia. Bueno, ¿cómo sería entonces un currículum integrado o interdisciplinario? Justamente es trabajar a partir de distintas disciplinas, ¿no es cierto? Tomar conceptos, tomar herramientas, tomar alguna forma de metodología de estudio y a poder lograr el conocimiento específico. Eso es lo que se hace, ese es el trabajo del área en realidad, ¿no es cierto? El área trabaja de esa forma, integrando, interrelacionando, ¿sí? Y hay algunos conceptos dentro del currículum que son transversales, o sea, que son que trascienden más allá de las áreas. Por ejemplo, el ESI, ¿sí? Trabajar con el ESI o trabajar con medio ambiente son conceptos que son transversales. Se pueden trabajar en distintas áreas. Por ejemplo, si hablamos del ambiente, lo puede trabajar perfectamente el área de naturales, las prácticas del lenguaje, ¿no es cierto?, a través de relatos, a través del análisis de textos y demás. Y también lo puede hacer, por ejemplo, la matemática o lo puede hacer el área artística, ¿no es cierto? O sea que hay conceptos, hay una serie de conceptos que son transdisciplinares. Transdisciplinares quiere decir que atraviesan todas las áreas, ¿sí? Que permiten un trabajo integrado, ¿sí? Ya sea en el mismo año o con años paralelos, ¿sí? Se puede trabajar también. Bueno, y también teníamos dentro de ese trabajo, mencionaba algunos de los argumentos, ¿sí? Que proponía este trabajo integrado. ¿Alguno que no hayamos nombrado? ¿Qué otros argumentos podemos mencionar? ¿Qué les parece? ¿Quién? A ver, argumento psicológico. A ver, no sé si quieren, Jessica, si querés abrir el micrófono y contarnos un poquito. Así nos vamos escuchando.
¿Qué les parece? ¿Estás por ahí, Jessica? No. Bueno, ¿cuál sería entonces, desde lo psicológico, eh, el trabajo desde esta manera, ¿no? Integrado? ¿Por qué? ¿Por qué desde lo psicológico? ¿Qué propone el texto? ¿Qué les dice? Hola, profe. El texto habla de que de los estudios que se han realizado con respecto a la forma que tienen de aprender los niños, a su estructura cognitiva. Muy bien, sí. Respetando entonces esta estructura cognitiva es que se plantea este trabajo integrado a partir de las áreas, ¿no es cierto? Un poquito lo que decíamos anteriormente. Muy bien. ¿Qué otros argumentos, además del psicológico, podemos encontrar o mencionar? ¿Qué les parece? Sociológico, muy bien. Poder integrar la vida social, políticas sanitarias, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Algún otro argumento que menciona el texto, que menciona la autora? ¿Tienen por ahí? Tiene que ver con esto que decíamos, ¿no es cierto? Con el carácter cognitivo, con el desarrollo cognitivo de los alumnos, ¿sí? Con el trabajo, entonces, piensen ustedes que en la escuela primaria tratamos temas que después se van a ir profundizando y se van a ir complejizando, ¿no? Bueno, desde el punto de vista epistemológico y metodológico, a eso íbamos entonces, ¿no? La primaria va a tratar los temas, va a tratar algunos de estos temas de manera muy como de presentación, ¿no es cierto? Y se van a ir profundizando y lo vamos a ir estudiando con mayor complejidad y haciendo un análisis epistemológico ya cuando en la secundaria se hace a partir de la disciplina pura y específica. Lo mismo pasa dentro del nivel primario, ¿no es cierto? El trabajo en el primer ciclo es un trabajo más de trabajar con la espacialidad, con la historicidad, ¿no es cierto? Y ya en el segundo ciclo esos contenidos y esos conocimientos se van haciendo un poco más complejos y demás, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta de este trabajo? Los que entregaron, y había una parte que ahora esa es la que queremos trabajar. Los trabajos, yo les estuve haciendo devoluciones recién de los trabajos que entregaron. Hay unos cuantos que me fueron avisando que los iban a entregar entre hoy y mañana, tienen la posibilidad de entregarlos. Los que lo entregaron, algunos, por ahí donde más nos costaba era la parte, el punto 2 y 3, que teníamos que trabajar con un artículo, un texto cortito, ¿no? Porque trabajábamos ahí específicamente los conceptos estructurantes, ¿sí? Estos conceptos estructurantes son el tiempo, el espacio y los actores sociales. En los textos, o sea, en la mayoría de los textos que les mandé y algunos que buscaron aparte, siempre cuando hablamos de algún acontecimiento social y demás, siempre está marcado en un tiempo. A veces lo dice explícitamente, esto sucedió el 9 de julio de 1816, Y hay veces que lo dice de manera solapada, ¿no es cierto? Dice, bueno, no lo menciona específicamente. Ahí el trabajo pedía esto, ¿no? Que ustedes tomaran o sea, pudieran mencionar o enmarcar cuál era el momento histórico del artículo que habían seleccionado, ¿sí? A algunos se les complicó ahí un poquito, pero no nada grave, no es que está para ser bochado, simplemente hay que volver a releerlo porque la idea estaba, por ahí yo les puse profundizar o modificar o releer, pero para especificar un poquito. Ahí yo tengo que poner, bueno, esto ocurre en determinado momento y hace referencia a un contexto, qué estaba pasando en ese momento, ¿sí?
cuando hablamos del espacio geográfico, el espacio geográfico es el lugar donde se está desarrollando ese acontecimiento, el escenario, ¿sí? Les puede decir en países subdesarrollados, en países periféricos, o les puede decir directamente, esto ocurre en la plaza, ocurre en la ciudad, ocurre en la provincia, y ahí está hablando de ese. Incluso había algunos textos que mencionaban como espacio geográfico el lugar, por ejemplo, hablaba de una pulpería o hablaba de las estancias, ¿no es cierto?, que son formas de espacio, ¿no? Bueno, y los actores sociales son entonces aquellos sujetos que van a participar de ese acontecimiento, ¿sí? Que ya sea, pueden ser, por ejemplo, había un texto que hablaba de los inmigrantes, entonces uno de los actores van a ser esos inmigrantes. ¿Y quiénes eran esos inmigrantes? Hombres solos en un principio, después llegaban las familias, pueden destacar ahí que esos hombres o mujeres que emigraban tenían un oficio o se dedicaban al trabajo del campo, o sea, por ahí darle una caracterización a esos sujetos. Si seguimos hablando de las inmigraciones, va a aparecer otro sujeto que es el Estado, ¿sí? El Estado Nacional que patrocinaba la llegada de inmigrantes porque ese Estado en ese momento necesitaba mano de obra, ¿no es cierto? Otros sujetos sociales pueden ser los países expulsores, o sea, los países como Italia, como Francia, ¿sí? O como España, que la población se iba. ¿Y por qué la población se iba? Porque estaban en crisis, porque estaba pasando una serie de conflictos económicos y políticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere caracterizar estos tres conceptos. Y después teníamos, una vez que habían encontrado estos conceptos estructurantes, aplicábamos lo que son los principios explicativos, ¿sí? Todo texto va a hacer referencia a ese hecho, entonces va a comunicar qué pasaba en ese hecho que estamos leyendo. Con los actores sociales, ¿no? Entonces, los principios explicativos nos van a permitir orientar el análisis, ¿no es cierto?, de esos fenómenos sociales, nos van a permitir la organización del estudio de estos acontecimientos, ¿no? Y es así como aparecen distintos principios, ¿sí? Como el de diferenciación, cambio y continuidad, ¿no es cierto? Van a estar presentes, no todos, porque son 6 o 7 los principios explicativos, muy rara vez están todos los principios en un mismo texto, pero siempre como mínimo 2 aparecen, ¿no es cierto? Y eso nos va a permitir, ya les digo, analizar. Por ejemplo, en el caso de un texto que hable de la inmigración, les planteo lo de inmigración porque lo tengo presente, porque lo estuvimos trabajando en el secundario, ¿no? Con los chicos del secundario, y hablábamos del modelo agroexportador y demás, ¿no? En textos trabajados con esta temática, lo que aparece es el tema el juego de valores, ¿no es cierto?, la importancia de la valoración, de las costumbres, de las tradiciones, la organización social también, ¿sí? Son principios que van a estar presentes en el texto. Y ahí ustedes tenían que justificarlo. ¿Cómo lo justificábamos? Si ustedes decían, por ejemplo, que en el texto de ustedes aparece el principio de cambio y continuidad, buscar o poner la frase donde ustedes ven reflejado ese principio, o ponerlo con sus palabras, ¿sí? De esa manera lo tienen que justificar, ¿sí? Si ustedes dicen que está el principio de alteridad, bueno, ¿dónde veo ese principio en el texto que estuve trabajando? ¿Sí? Si se les complica, estamos en el grupo, me mandan mensajito y lo analizamos. Si no, de esa forma sencilla, no es nada mucho más complicado que eso, ¿eh? Así que el que no lo entregó tiene posibilidad, y el que se lo corregí decía por ahí reformular, obviamente lo presenta, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno,
¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Alguna duda que haya quedado? Les doy unos minutitos. Salgo un segundo de la pantallita, voy a tomar agua y ya estoy. Ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. Bueno, bueno, si por ahí después les surge alguna duda, me lo ponen en el grupo, no hay problema. Yo les subí hoy, perdón que lo subí temprano, estaban todos durmiendo obviamente, pero bueno, era el momento que tenía para no me gusta mandarles cosas sábado y domingo, porque sábado y domingo es de la familia, estamos a full con todo un montón de cosas, entonces por ahí no soy de subir muchas cosas el fin de semana, pero hoy me quedaba que lo tenía que subir a la madrugada porque no, después durante la mañana no iba a poder tener la posibilidad de la computadora. Bueno, yo les mandé hoy un material nuevo que habla acerca de, ya sabemos que hablamos del área, ¿no es cierto? Y demás, y un material acerca del diseño curricular, ¿sí? El diseño curricular es, va a contener o contiene los contenidos, valga la redundancia, que se van a desarrollar, se van a trabajar en cada uno de los años, ¿sí? Yo en el material, ahora se los voy a compartir en la pantallita, así ustedes lo pueden ver. Yo tomé información del diseño del 2007-2008 y del que está en vigencia, que es el del 2018. Les puse información del 2018 que hace referencia a cómo se trabaja, ¿sí? Cómo vamos a trabajar el diseño curricular o los contenidos, mejor dicho, cómo vamos a trabajar los contenidos tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo. Ustedes saben que la educación está dividido en dos bloques, primer ciclo, segundo ciclo, el primer ciclo de primero a tercero y el segundo ciclo de cuarto a sexto, ¿sí? Entonces hay una forma de presentar y de trabajar los temas que tienen que ver, como decía Flavia, con el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ¿no es cierto? Les voy a compartir la pantalla un segundito, ustedes van a ver ahora. A ver si... Esperen un chiquitito. A ver si era este. Acá. ¿Lo ven ahí ustedes en la pantalla? Esperen que ahora van a ver un montón de hojas ahí nomás, pero si alguien me dice, me contesta, así yo sé si lo están viendo o no. ¿Lo pueden ver? Sí, profe, se ve. Bárbaro, genial. Bueno, entonces acá la primera parte es esto pues dice apunte de cátedra porque se los he elaborado yo, ¿no? La primera parte yo les hago un punteo de cómo está organizado el diseño curricular actual, ¿no? Hay una serie de características generales que hacen a todo el área, ¿sí? Habla de las herramientas. Cuando hablamos de herramientas son los recursos de los cuales nosotros nos valemos para poder desarrollar las clases de sociales. En otros textos habla de las fuentes, ¿no es cierto? Como fuentes históricas, relatos, ¿sí? Videos, mapas y demás, ¿no? Después hace una presentación, habla de un formato regular que caracteriza a todas las áreas, ¿no? Y después, ya dentro de lo que es lo que corresponde al área de sociales, aparecen los propósitos generales de cada objetivo. Los propósitos es lo que yo quiero lograr, con la enseñanza de estos contenidos, ¿no es cierto? Después aparecen objetivos, o sea, los propósitos son los que el docente quiere y los objetivos es lo que tiene que alcanzar el alumno, ¿no? Aparecen objetivos para cada uno de los años, para primer año, segundo año, ¿sí? En este diseño actual, lo que aparece como novedoso es que tanto primer ciclo y segundo ciclo se trabaja como unidad pedagógica, ¿sí? Entonces los objetivos y los propósitos no se limitan solo al primer año,
¿sí? Sino que se extienden también al segundo año, porque se trabaja en conjunto con la docente. A veces es la misma docente la que continúa, empezó en primero y continúa en segundo, y se trabaja de manera articulada, ¿no? Después aparecen los contenidos a enseñar, y ahí aparecen discriminados año por año, ¿sí? También aparecen las situaciones de enseñanza, o sea, las situaciones de enseñanza son las posibles formas en las que se podría desarrollar el tema, ¿no es cierto? Y los indicadores de avance. Los indicadores de avance son las formas, o sea, la forma que el docente tiene para verificar si los estudiantes han alcanzado esos propósitos que se había puesto la docente o los objetivos, ¿sí?, que tenía. Bueno, y acá aparecen los contenidos estos transversales que yo les mencionaba anteriormente, el tema del uso de las TIC, una educación inclusiva, la formación ciudadana, el medio ambiente y el tema del ICI, ¿no es cierto? El tema no, contenido. Bueno, después aparecen las expectativas de logro y demás. Cada uno de los dos ciclos, tanto primer ciclo como segundo ciclo, hay dos bloques que son los que van a argumentar o los que van a organizar los contenidos a trabajar. Uno hace referencia más con el eje del tiempo y habla de sociedades y culturas, cambios y continuidades. Y el segundo eje hace referencia más a la vinculación con el espacio y el medio. Entonces habla de las sociedades, las culturas y la organización del espacio, ¿sí? Esto va a ser en primer ciclo. Todo, primero, segundo y tercero van a tener como bloques estos dos que acabo de mencionar. Segundo ciclo va a tener sociedades a través del tiempo, ¿sí?, y sociedades y territorios. Eso es hasta la estructura del diseño actual. Lo que les incorporé, tomé esto que aparece acá como estructura del diseño curricular de educación primaria, primer y segundo ciclo, les puse 2008, acá hace la explicación de cada uno de los conceptos que decíamos anteriormente, qué son los contenidos, qué son las situaciones de enseñanza, ¿sí?, los modos de conocer, ¿sí?, las situaciones de enseñanza dice que van a permitir orientar la planificación, o sea, cómo yo voy a planificar y organizar las clases, las secuencias didácticas, ¿no?, las secuencias propuestas para el trabajo y demás. Los modos de conocer tienen que ver con la formulación, o sea, con el uso de los recursos que voy a utilizar, con las fuentes que voy a trabajar, ¿no es cierto? Va a hacer referencia más a qué elementos voy a tener que utilizar para poder desarrollar ese contenido, ¿no es cierto? Y esos modos de conocer son específicos de las ciencias sociales, ¿no? El por qué, el para qué, el cómo, o sea, son esas preguntas que yo tengo que hacer para poder trabajar los modos de conocer de las ciencias sociales, ¿no? Esto que dice orientaciones para la enseñanza en el diseño actual no está, pero a veces uno recurre al diseño anterior para poder comparar y ver, ¿no es cierto? Y luego tenemos los indicadores de avance, ¿sí? O sea, que era lo que les decía, que es la forma en la que el docente tiene de verificar o de conocer, ¿no?, el docente, de cómo los chicos han alcanzado o no los conocimientos. Bueno, y acá desarrollan, a continuación, está desarrollado de qué manera se van a trabajar estos bloques que les mencioné anteriormente en cada uno de los ciclos, ¿sí?, en primer ciclo y en segundo ciclo. Y ahí está explicado y está tratado de qué manera, ¿no?, decía referencia y entrar hablando de siglos y de decenas de años, de cientos de años, porque los chicos todavía cognitivamente no tienen incorporado ese concepto, ¿sí? Y tampoco puedo trabajar con conceptos específicos del espacio, de la geografía, porque ellos trabajan más con lo cercano, ¿no? Parto de lo cercano
hacia lo lejano, de lo más simple a lo más complejo, es ir trabajando de esa forma y trabajar las instituciones y trabajar las formas de vida, ¿no es cierto? Esos van a ser los conceptos más desarrollados en este primer ciclo. Bueno, y a ver, acá les pongo este cuadro, ¿sí? Este cuadro lo que va a tomar son los ejes, ¿sí? De contenidos de cada año. Después de cada uno de estos ejes se desprenden conceptos, ¿no? Habla de las instituciones de la vida social en contextos culturales y temporales diversos. Entonces, bueno, habla ahí de instituciones de la vida social. Entonces, esto va a hablar acerca del colegio, de la escuela, ¿sí? Después habla de la vida familiar en el pasado cercano, ¿sí? Entonces, de ahí se van a ir desprendiendo distintos temas y contenidos a trabajar. Lo mismo pasa en segundo, en tercero, o sea, se propone un título general y a partir de ese título general aparecen distintos recortes, que son esos recortes los que tengo que tomar para preparar las clases y demás, ¿sí? Lo mismo pasa acá con el bloque de sociedades, culturas y organización del espacio. Bueno, y acá esto corresponde a segundo ciclo. Lo mismo. Hace una explicación de cómo se trabaja cada uno de los ejes, ¿sí? En segundo ciclo, y al final les vuelvo a poner, que ya llega acá, les vuelvo a poner el cuadro donde aparecen cada uno de los contenidos claves, digamos, que corresponden a cada año, ¿sí? Y acá está el del segundo bloque. Bueno, voy a salir un segundito de la pantalla si los vuelvo a ver. Bueno, en este último material entonces que tenemos, esto es básicamente para que ustedes lo tomen, por ahí tienen ustedes el diseño, lo tienen bajado, quieren que se los mande, lo están trabajando con otros profes, porque vieron que en el diseño están todas las áreas. ¿Tienen completo o les quieren que les mande el que corresponde a sociales? Acá. ¿Lo tienen ustedes el diseño curricular? Tienen el de lengua nada más. Bueno, entonces yo les voy a compartir el diseño que corresponde a sociales, ¿sí? Y lo vamos a ir trabajando. A ver si... Voy a salir un segundito de la pantalla, no se me vayan. Ahí ven. Acá estoy de vuelta. Bueno, y otra cosa que les quería mencionar, que les comparto en la clase que les subí hoy, es que hablamos de cómo seleccionar los contenidos, ¿no es cierto? O sea, la idea es que nosotros trabajemos con el diseño curricular, que hagamos una selección de contenidos, que hagamos un recorte, ¿sí? Cuando hablamos de selección de contenidos, es decir, bueno, voy a hablar de los problemas ambientales en América Latina. Pero sí, son muchos los problemas ambientales que existen. Entonces, dentro de ese título está, y encabeza el contenido, hay una serie de recortes, ¿no es cierto?, que facilitan el tema del trabajo. Entonces puede ser, por ejemplo, problemas ambientales de América Latina en las zonas urbanas, o problemas ambientales de América Latina en espacios rurales. Entonces, cuando yo elijo uno de los dos,
estoy haciendo el recorte. Voy a hablar de los problemas ambientales específicamente en ese contexto, ¿no es cierto? Entonces, el material que le subí también tiene un texto de Goffman y Segal que habla acerca de cómo seleccionar, cómo hacer el recorte, a partir de qué hacer, qué se tiene en cuenta para hacer el recorte del contenido, para generar la planificación y las secuencias de las clases, ¿no es cierto? Ahí yo les dejo unas preguntas para que ustedes lean, sobre todo el texto de Goffman y Segal, ¿sí? Vamos a hacer así, yo creo que le había puesto ahí una fecha de entrega. Lo que podemos hacer es que para la clase que viene, ustedes armen el boceto, ¿sí? O sea, armen el boceto, no entregan trabajo, lo tienen en un borrador. Entonces la clase que viene vamos a ir trabajando, corrigiendo esas lecturas. Quiero que ustedes, hay un texto también, les dejé varias cosas. Hay un PDF también que dice marco teórico, ¿sí? El marco teórico hace referencia a la función, el rol, la importancia que tiene en este caso la escuela, la enseñanza de las ciencias sociales. Van a leer ahí en el marco teórico que las ciencias sociales se vinculan con lo que tiene que ver con la narración, el relato, ¿no es cierto? Entonces a veces cuando ustedes realizan sus secuencias, muchas veces se puede articular con el área de las prácticas del lenguaje, porque estamos analizando a lo mejor una poesía, un cuento, ¿no? Toda clase o toda secuencia siempre tiene que tener como un desarrollo que es el inicio, el desarrollo y el cierre o el final, ¿no? Toda clase tiene que tener esos tres momentos. Entonces yo puedo iniciar una clase con una lectura que esté trabajando, por ejemplo, en prácticas del lenguaje. A lo mejor sigo con el tema de los inmigrantes, ¿no? O una canción que hable acerca de los conventillos o alguna lectura. Entonces, bueno, ahí estoy articulando y trabajando, ¿sí? Analizo. Después en la parte que tiene que ver del desarrollo de la clase, yo tengo que proponer ahí actividades que profundicen ese tema. A veces el inicio puede partir de una situación problemática, una pregunta disparadora, ¿no? Tomando los contenidos previos. Nunca una clase parte de, ¿se acuerdan lo que vimos? ¿O qué opinan? ¿O qué saben? Eso, digamos que ahí no es un buen inicio para una clase. Siempre tiene que haber como un disparador, un título de una noticia, ¿no es cierto? Y a partir de eso hago el desarrollo de la clase con actividades, con propuestas. Nunca, por lo general, se propone que nunca sea una lectura y tres preguntas, una lectura y tres preguntas. Tiene que haber algo un poco más creativo, ¿no es cierto? Y el cierre de la secuencia es la puesta en común. Acá, cuando yo trabajo el cierre de la clase, estoy aplicando los indicadores de avance. O sea, el cierre de la clase me va a posibilitar a mí ver si se logró esos objetivos que yo pretendía que los chicos cumplieran, ¿no? Que interpretaran, que analizaran, que señalaran en el mapa, ubicaran, ¿sí? Entonces, el marco teórico me va a hablar un poco de cómo trabajar con todas estas posibilidades dentro del área de las ciencias sociales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué me queda para la clase que viene? Leer el texto de Goffman. Hay un par de preguntas, ármenlas en borrador. Lean el PDF que habla de la estructura del diseño curricular, ¿sí? Yo les voy a mandar el diseño curricular, el actual y el viejo, porque la idea es que pudiéramos comparar, ¿no? Los cuadros que les mandé con la síntesis de los contenidos de cada año, a ver si se mantiene o si se modificaron en el diseño actual, ¿no es cierto?
Y por otro lado teníamos, les dije, el marco teórico, el diseño curricular, Goffman, y creo que no me estoy olvidando de nada. Bueno, todo eso hace referencia a cómo, al planteo de cómo trabajar e ir generando la selección de contenidos para la elaboración de una clase y demás, ¿no es cierto? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Entendió? Hablé muy rápido. Ustedes me tienen que parar, porque están todos muy calladitos, muy silenciados, y yo voy para adelante. Y bueno, hacemos así. La clase que viene los quiero escuchar un poquito a ustedes, ¿sí? Hoy hablaron 2 o 3, ahí Flavia, por ahí, pero bueno, alguno más. La clase que viene los quiero ver. No me pongan, solamente estoy mirando a Maya, que está ahí en el parque, disfrutando el día hermoso que está. Acá me preguntan si corregí todos. No, me quedaron unos muy poquititos de los que ya me habían enviado, que ahora en un rato se los estoy terminando. Creo que me quedaron 7 u 8. Y ya se los mando. Y tienen posibilidades entre hoy y mañana. Cuanto más rápido manden los otros, mejor, ¿sí? Bueno, chicos, cualquier cosa nos comunicamos por el grupo. ¿Les parece? Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego, gracias. Chao, chicos, hasta luego. Chao.